Y tenemos un tema que dice en el camino a Emaús. Y yo quiero compartir con ustedes esa palabra que a mí, hermanos, me edifica para la gloria del Señor. Versículo 13, 24:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Gran lectura, hermano. Señor, yo te doy gracias esta noche en el nombre de Jesús. Estamos con las escrituras abiertas, estamos en la casa de oración. Estoy aquí delante de tu pueblo, Señor, con el plan de obedecerte a ti, de agradarte a ti y de poner aquí, Señor, en este lugar, esa palabra que has puesto en mi corazón, dársela a mis hermanos. Por tanto, ruego en esa exposición tu presencia, tu revelación, tu palabra, el convencimiento del Espíritu Santo en los oyentes, para que tu palabra pueda hallar cabida, que tu palabra pueda edificar esta noche a mis hermanos. Bendiga a su congregación, Señor. Bendiga a sus hijos que vinieron esta noche a su casa. Y bendiga a sus familias que están en sus hogares. A cada quien que dejó sus familiares en su casa, bendígalos. Bendiga esa familia. Y esta noche pido una bendición para que ellos vayan a bendecir sus casas con la palabra que tú les vas a dar esta noche. Dios mío, hemos venido para glorificarte y para ser edificados en ti esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen sus lugares. Aquí hay unas cosas importantes que yo quiero tomar esta noche, compartirlas con ustedes, explicárselas para que recibamos una palabra que yo creo que nuestro Padre Celestial, hermano, tiene. Yo me hice una pregunta general respecto a lo que aconteció allí, respecto a la situación de los discípulos y respecto también a las palabras de nuestro Señor Jesucristo para esas personas.
Una pregunta, bueno, después de haber considerado el pasaje y de ver cómo se dieron esas cosas, esa plática de Jesús, el ambiente de los discípulos, sus conversaciones, sus preguntas y todo eso, y la forma que encontraron a Cristo y no lo pudieron reconocer y todo eso. Y luego, hermano, sobre las preguntas de Jesús a ellos, yo me hice una pregunta, y la pregunta es, ¿hasta cuándo Dios? Y lo voy a generalizar, hermano, porque voy a generalizarlo por esta razón. Ese grupo de discípulos, no solamente esos dos que iban en ese camino, sino todo el grupo de discípulos y todos los que eran discípulos del Señor, que estaban esperando su resurrección, estaban, amados hermanos, en un asunto bien difícil. Era un ambiente, hermano, era un ambiente bien raro. Era un ambiente tenso también. Porque de entre todo el grupo, sus seguidores alrededor de los 11, porque ya Judas Iscariote no estaba. Alrededor de los 11 discípulos, habían muchos discípulos, habían muchas mujeres discípulas. Y habían otros discípulos. Era un movimiento fuerte. Todo el mundo cristiano que había escuchado el Evangelio, o sea, toda esa gente que había escuchado el Evangelio, que habían creído la palabra, estaban pendientes de esa cuestión de la muerte de Cristo y de su resurrección. Conocían también el tiempo que iba a estar Jesús en la tumba, cuándo iba a resucitar. Luego llega un momento que ya cuando Cristo va a la tumba, hermano, se da algo negativo. El ambiente de todos los discípulos cambia. Porque entre todos los discípulos, no solamente los 11, allí estaban muchas mujeres y habían otras personas ahí, hermano, se levantó un ambiente tenso, de incredulidad, de duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Comenzaron comentarios, cuestionamientos, expresiones de incredulidad, una zozobra, puedo decirle, en el ambiente de los discípulos. Porque entre ellos, unos creían, otros no creían. Y no solamente no creían, sino que vertían su incredulidad y cuestionaban las palabras de Cristo, cuestionaban sus promesas. Algunos no creían y lo mencionaban, lo decían, lo hablaban. Entonces esa cuestión, hermano, mantuvo a todo el grupo en un movimiento negativo. Aunque habían personas que creían, pero el hecho de que se le permite un ambiente de duda e incredulidad entre ellos, hermano, ponía las cosas difíciles, las cosas tensas. Así estaba aquello. A veces, hermano, yo veo el cielo. Hay un momento, hay un tiempo en el día, o no sé, como cuando está por llover, pero hay un momento en el tiempo que yo siento como que todo se queda quietecito. De pronto cambia todo. Usted sabe que siempre nuestra naturaleza está, hermano, en un movimiento maravilloso. No está todo quietecito allí. Como de pronto las nubes se mueven, los árboles se mueven, las nubes están por acá, las nubes están por allá. De pronto viene lluvia, se cargan las nubes de agua y se ve todo aquello. Pero de pronto como que todo queda quieto. Yo he hecho esas observaciones. También en el ambiente de los discípulos, hermano, algo sucedió. Usted puede hacer comparaciones de cómo era el ambiente de Cristo y las multitudes cuando Jesús andaba predicando el Evangelio, cuando andaba multiplicando panes y peces, cuando andaba sanando enfermos, levantando paralíticos, dándole vista al ciego, sanando al leproso, rescatando a la prostituta, liberando a la prostituta, exhortando a sus discípulos. Y aquel movimiento era un tipo de ambiente que llama la atención. Cuando Cristo va a la muerte, eso cambia todo el ambiente también. Pero más, hermanos, cuando entre los discípulos permiten como que la fe se detuviera. Entra un ambiente tenso en los discípulos. Y usted puede ver cómo quedaron los discípulos, cómo quedaron las multitudes después de la muerte de Cristo. Hay un ambiente bien raro que se da, de luto, etc. Pero otro es el ambiente espiritual de la fe y la incredulidad. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Y se quedan. No había una firmeza general de parte de todos en decir, se va a cumplir lo que dijo y estamos en esa celebración o estamos esperando eso. No se dio eso. Era un asunto de cuestionar, de querer convencer al otro de lo negativo y de lo positivo, y aquello se dio entre todos. Tristeza, aflicción. ¿Qué pasó?
Y quiero hacer una comparación. Traer ese ambiente relacionado con Cristo y sus discípulos, traerlo al ambiente, al contexto de nuestra iglesia de hoy. Y no me voy a referir solamente a nuestra iglesia local. Pero amados hermanos, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, generalizo. En el pueblo cristiano, se da algo que usted lo entiende, lo conoce. Y es como que algunas veces nuestra iglesia, así como recibe el cambio del clima, que de pronto está clarito, bonito, con nubes inmensas, blancas, que parecen algodón, tan bello, de pronto cambia y se pone oscuro y se pone así como tenemos el ambiente, el clima de lluvia, de frío y de nubes negras y de todo. Así como cambia nuestra creación, el ambiente cristiano, usted sabe que de pronto, hermano, se le permite, y usted lo ha escuchado y usted se da cuenta cuántas observaciones negativas tiene la misma iglesia de la iglesia misma. Y usted se pone a pensar, ¿cómo está nuestra iglesia a nivel mundial? ¿Qué se oye? ¿Qué se dice? Y nos damos cuenta que nuestra iglesia es una iglesia atacada por gente que hace divisiones en el cuerpo de Cristo, gente que provoca problemas en el interno de las iglesias locales, y que de pronto una iglesia se dividió, y que de pronto la comunidad mira negativamente el cuerpo de Cristo, y comenzamos todo. Yo no sé si usted ha pasado crisis en su iglesia local, que ha experimentado cosas raras que su iglesia ha vivido en algún momento de su vida. Yo creo que sí. Y tal vez no solamente aquí ha experimentado usted algunas cosas como un cambio negativo, que el ambiente se pone tenso, oscuro, raro, difícil, y que algunas veces como que la gente, uno habla una cosa y otros hablan otra cosa. Y me refiero en el término general en la iglesia del pueblo de Cristo a nivel de este mundo, a nivel mundial, pasan cosas tremendas, que es como cuando cambia la atmósfera de pronto, el clima, de pronto se dan cosas raras en el cuerpo de Cristo. Y pasamos una lucha como una zozobra, y en las iglesias locales se experimentan también cosas a ese respecto entre nosotros, relacionado con nosotros mismos, relacionado con la fe, relacionado con Dios. Entonces no es nuevo que nosotros podamos decir, solo pasó allá a los discípulos un ambiente negativo que vivieron entre ellos, relacionados a su fe, relacionados a las promesas de Cristo, a la palabra del Señor, como falta de cumplimiento de parte del Señor. Pero no, Dios nunca dejó de cumplir su palabra. Pero usted vea cómo los discípulos vivían, cómo se movió en ese tiempo. Y le hago una comparación para que le tire una vistada a la iglesia, lo que oye, lo que sabe, no a la iglesia local, no en términos general, de cuántas iglesias, hermanos, en grandes conflictos, en grandes pruebas, en grandes luchas. Y que no es nuevo ese asunto, que de pronto permite cabida y lugar en el cuerpo de Cristo. Pero ahí está la iglesia, se mantiene, pasa grandes problemas, grandes luchas, grandes dificultades, pero usted la mira que ahí está, ahí se mantiene. En los discípulos cayó esa nube tremenda. Y había una canción de ¿qué será? De inseguridad. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Esperemos que va a haber. Yo creo que no. Yo creo que sí. Y se da eso. Entonces yo me hice una pregunta. Y viendo este cuadro de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 34, que es un hermoso párrafo, poniéndole la lupa al ambiente de estos dos discípulos que hablaban, y tomando en cuenta lo que pasaba en el demás grupo, o sea, en el grupo general de los discípulos, era un ambiente, hermano, así como tenso. Celebraciones de glorias no habían, porque Dios haría algo grande, porque Dios cumpliría su palabra. Era una situación difícil. Entonces yo me hice una pregunta y dije, ¿cuánto tiene que esperar Dios a la iglesia? ¿Cuánto tiene que esperar Dios a los hijos de Él? ¿Cuánto tiene que esperar a los discípulos para que puedan alinearse con el Señor? ¿Cuánto debe esperar el Señor? ¿O cuánto debo de hacer yo? ¿Cuánto debo de tener a Dios en espera que yo cambie
y que sea diferente a percibir ese tipo de ambiente y a meterme en ese ambiente y vivir ese ambiente negativo. ¿Cuánto me puede esperar el Señor? Cuando me vienen ese tipo de prueba, yo lo llamaría un tipo de prueba, pero al mismo tiempo lo llamaría como un tipo de prueba de faltas. Porque cuando usted ya falta la fe, ya es una falta. Cuando ya mengua su fe, cuando usted mira el ambiente de Dios, mira a Dios de una forma diferente, mira su mensaje y sus palabras, incluso tantas cosas que Dios le ha enseñado y tantas cosas que usted alabó, celebró y bendijo el nombre del Señor, pero llega un momento como que cambia y como que todo eso se va a tierra. ¿Cuánto tiempo podría pasar una familia, un hijo de Dios o una iglesia o la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo haciendo o viviendo un ambiente negativo ante los ojos de Dios y que Dios la espere? ¿Cuánto puede esperarnos Dios? Y conscientemente, hermanos, ¿hasta cuándo yo debo esperar? ¿O hasta cuándo yo voy a estar en términos negativos en una vida rara como de zozobra, negativismo ante los ojos de Dios y que Dios tiene que estarme esperando ahí? ¿Cuánto soportará Dios? ¿Cuánto me soportará Dios a mí? ¿Cuánto le soportará Dios a su pueblo? ¿Cuánto va a tolerar el Señor? ¿Sabe usted que la tolerancia tiene límites? Amén. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia. Tardo también dice para airarse. Paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. Tardo para la ira. Tiene un límite. ¿Cuánto más le falta al mundo hacer en contra de Dios para que pueda arrepentirse, especialmente la gente sin Dios? Y cuando gente cristiana, como los discípulos, permiten baches en su vida al respecto y están conscientes de cómo están viviendo y lo saben, se dan cuenta de su comportamiento, conocen su conciencia, lo entienden, lo sienten y lo miran en el ambiente y lo miran en otras personas. ¿Cuánto puede esperar? ¿Cuánto puedo yo estar en una situación así y que Dios no me esté viendo la cara? ¿Cuánto me va a soportar el Señor? ¿Cuánto podrá esperarme el Señor? ¿Cuánto podrá darle tiempo Dios a una iglesia para que cambie? ¿Cuánto podrá permitir que la iglesia se dé su tiempo para que pueda cambiar su vida, cambiar su visión, para que pueda poner más suave su corazón para el Señor? ¿Cuánto puede esperar Dios a la gente? Y cuando una iglesia cae en un ambiente raro así, ¿cuánto tiempo va a estar así? ¿Y cuánto tiene que esperarla a Dios? ¿Cree que a Dios le gusta tener gente, hermano, que apaga su fe? O sea, Dios le ama a todos, pero ¿usted cree que Dios todo el tiempo va a estar ahí solo viendo mi enojo? ¿Solo viendo mi comportamiento? ¿No cree que eso le causa a Dios algo en su corazón? Creemos que a Dios le gusta el comportamiento nuestro, especialmente cuando nuestro comportamiento no es adecuado ante su presencia y ante su santidad. ¿Cree que a Dios le agrada eso? Pero no solamente si le agradará, sino ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Si es que llegamos a un punto así, o estamos así, o caemos en eso, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Y más, ¿cuánto tiempo Dios tiene que esperarme o tiene que esperar a la iglesia para que cambie de parecer? Yo sé que la iglesia necesita arrepentimiento también. ¿Cuánto? Amados hermanos, esta noche hay una palabra aquí y no la tomemos como una prédica normal o cualquiera, y no, hay que prestar atención a la palabra. Hace poco yo prediqué una palabra que se llama pero sea hacedores de la palabra. Es que no solamente tiene que estar escuchando palabras, hay gente, hermano, que está tan llena de la palabra pero nunca le da lugar a Dios en su vida. Amantes de la palabra, son predicadores, son maestros, son platicones de ello y siempre se están llenando, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto Dios le va a soportar? Hay mucha gente que se ha despedido de este mundo sin Cristo, viviendo una vida así como se la estoy pintando. Piensan, hermano, que su vida va a ser eterna.
que nada les va a acontecer y que todo el tiempo pueden vivir así. No, Dios puede pasar su cuenta. Dios puede llamar a la cuenta a una persona. Dios puede corregir. La vida corrige, las experiencias malas corrigen, hermano. Las consecuencias llaman la atención. La muerte ya está para todos. La muerte le espera a un montón de gente. Esa es una situación que nadie va a evitar en esta tierra. ¿Quién? Todo mundo va para ahí. Usted se va venciendo físicamente. Usted va caminando el camino de todos los vivientes. Y llegará un momento, y no solamente por la edad, que se va a despedir de este mundo. Porque la gente, muchas personas piensan que van a despedirse del mundo por la edad. Que tienen que llegar a 100 años para morirse. Y no están pensando de que eso puede llegar de una u otra manera, hermano. ¿Cómo le llega a uno ese último día? Te puede llegar en la cama con una saliva que te tragues, con un bocado de alimento, una enfermedad, un paro del corazón. El momento de mayor alegría podría ser el impacto más grande de tu vida. Vamos todos a ese rumbo. No vamos a ir todo el tiempo de piecito allí, celebrando y alegres. No, llegará un momento, hermano, que vamos a despedirnos. Entonces, se va a despedir la gente no por edad en sí, no por la edad como que dice, ya llegó a viejito, ya llegó a los años del cumplimiento de los 70 años. No. Aquí se va niño, joven y de todo. Y hay gente que se ha ido viviendo una vida, hermano, solamente de oyente, de oidor de la palabra. Es una cantidad grandísima de gente que le gusta oír palabra, predicar, hermano. Hay gente que le encanta predicar, pero su vida es una vida fuera de los caminos del Señor. Y así pasan por años. Nunca dan lugar a Dios que pues su vida pueda cambiar, una oportunidad, Señor, en su vida que puedan cambiar, y se van y se despiden de este mundo. En el pueblo cristiano pasan cosas así como le estoy mencionando. Gente que se descuida. Gente que da cabida a cosas por años. Viven allí pensando que todo el tiempo será lo mismo. Y que nada va a pasar. Se sienten fuertes, llenos de energía. No, eso no hay que confiar en eso en esta vida. Y se despiden de este mundo y se van. ¿Cuánto esperó el Señor? ¿Cuánto hicieron que tuvo Dios que esperarlo tanto tiempo y al final nunca le obedecieron al Señor? Y la muerte se lo llevó. Dios les habló 1000 veces y nunca hicieron caso. El tiempo se fue. A Él no le agrada los baches en la vida del creyente. Aquellos espacios vacíos, aquellos espacios de descuido espiritual, aquellos espacios, hermano, de una vida dudosa, de conflicto entre cristianos y de sostener cosas que a Dios no le agradan. Esas cosas a Dios no le gustan. Y Él quisiera tener a su pueblo alineado a Él, que todos estemos bonitos. Es más, desde el momento que lo conocemos hasta el día que venga por nosotros, o hasta el día que nos llame a cuenta, Él quiere que estemos bien bonitos todos como el cuerpo de Cristo. Y esos espacios de tiempo, de descuido, de olvido, esos llamados baches espirituales, hermano, son los que mucha gente los ha dejado allí y no les ha prestado atención y se han ido, se han despedido del mundo viviendo una vida así. Y viene la pregunta otra vez: ¿cuánto tiene que esperar el Señor? ¿Tiene límite la tolerancia de Dios? Ok, escuchen esto. En la Biblia, hermano, ustedes van a encontrar, y especialmente esos 4 evangelios, van a encontrar palabras como, o en una sola palabra se lo voy a mencionar. Siempre va a encontrar allí que Cristo siempre reprendió a sus discípulos. En términos personales y en términos colectivos. En grupo. Cuando esta gente se metía a problemas con la fe. Cuando hacían conversaciones negativas de fe. Cuando dudaban en su corazón. Los mandó a arrepentirse. Duros de corazón, para entender las Escrituras. Él regañó siempre, reprendió, exhortó, llamó la atención, corrigió a la gente, especialmente a sus discípulos o a su iglesia de aquel entonces. Cuando su iglesia mostraba dureza de corazón,
Cuando su iglesia mostraba descuido espiritual o cuando sus discípulos mostraban, hermano, falta de conocimiento y falta de fe. Ese tema Jesús en la Biblia, en sus 4 evangelios, siempre hay un tema grande donde Jesús tiene siempre una exhortación para todo mal comportamiento de sus discípulos. Y ahí se ve un tema amplio donde en todos lugares casi los estaba reprendiendo. Hombre de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Tardos para entender las escrituras, duros de corazón. Esa palabra quiere decir que Jesús no tolera eso, no le gusta eso. Pero hay algo especial, que Dios, hermano, siempre está dando oportunidades. Tenemos un Dios que nos da oportunidad y que nos da tiempo. Eso quiere decir que Dios nos ama y que tiene misericordia por nosotros. Nos da tiempo. Esa exhortación y reprensión que le daba a sus discípulos muestra que así es Dios, así es el carácter del Señor. Eso significa que Dios nos da tiempo, que nos da oportunidad, que nos exhorta para que cambiemos, que nos entiende de que somos polvo, que sabe que no somos perfectos en este mundo y que vamos a fallar y vamos a faltar. Pero hay algo especial ahí de parte de Dios que le da espacio a su pueblo para que su pueblo reconozca sus faltas. Pero yo pregunto, ¿hasta cuánto va a esperar el Señor? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Y hasta cuánto tiempo puede esperar una gente cristiana? ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse en su vida así para que Dios lo esté esperando? Ojo con ello. Hermano, iglesia de Dios, no sé por qué esta palabra, pero esta palabra yo la considero muy especial para nosotros esta noche. Dios no va a tolerar muchas cosas. Amén, así es. No te va a esperar mucho tiempo. Eso tiene reprensión de parte del Señor, tiene corrección de parte del Señor, y lo tiene con amor y lo tiene con paciencia. Él está esperando todos los días, hermanos, que su pueblo, y especialmente cuando su pueblo se ha caído, si es posible, o cuando su pueblo ha pecado, cuando su pueblo ha menguado, cuando su pueblo entra en locura, cuando su pueblo hace lo suyo, cuando su pueblo comienza a vivir su propio ambiente negativo, el Señor ahí está todavía llamándole, hablándole, esperando, llamando la atención, corrigiendo. Es la misericordia. A veces en la iglesia no queremos tolerar a los hermanos que nunca cambian, pero mire que Dios lo hace. Y yo creo que nosotros tenemos que tener misericordia de eso. Eso no significa que el pastor tiene que callar este tipo de mensaje. Eso no significa que no hay que exhortar, que no hay que llamar la atención. Eso no significa eso, hay que hacerlo. Pero debemos de aceptar a esa persona. Debemos de abrazarlos. Porque, hermano, tal vez alguien fue sorprendido en una falta. Y entonces lo miramos en términos negativos. Pero la pregunta es, cuando usted falta, y cuando usted sabe que ha faltado, ¿quién le llama la atención? Pero cuando se siente poderoso, feliz, que usted anda bien y otro ha caído, se siente fuerte sobre él. Tómese en cuenta que también usted es pecador y que mañana usted puede estar en el lugar de esa persona. Así es. Y la gente, hermano, a veces hasta se ríen de la caída de los hermanos. Tú no puedes gozarte del pecado de alguien, de la caída de nadie. Usted no tiene que nunca, hermano, estar esperando la caída de su hermano. Cuando usted esté esperando la caída de su hermano, usted es un homicida. Es homicida esperar la caída de un hermano. Y si puede meterle el pie, ponerle el pie para que caiga, mire, más pecado carga uno y más daño se hace. Pastor, pero eso no pasa en la iglesia. Por favor, hermano, ¿con quién estoy hablando? Eso pasa entre nosotros. Ese tema está en la iglesia. A veces creemos que todo el mundo es santulón en la iglesia. No, señores. Aquí están los pecadores en proceso, señores. Cristo ha perdonado, pero aquí tenemos de todo y somos de todo. ¿Quiénes somos? ¿Somos ángeles? ¿Es perfecto usted mejor que otro? Porque sabe más que otro, porque tiene más experiencia que otro. Es el grandote. No, Señor, no se equivoque, que el santo se llama Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo nos toleramos? ¿Cómo nos vemos? Pastor, pero ¿por qué esta prédica? Está en la prédica de esta noche, hermanos. Y se lo cuento que con celo de Dios lo estoy predicando, con fuego de Dios en mi corazón. Santo el Señor Jesús. Sí, pero estoy en esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Por favor. Y estoy basándome en ese versículo de
Lucas capítulo 24, verso 25. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh tardos de corazón. A las multitudes les dijo el Señor: ¿hasta cuándo se ha de soportar? Y luego por allá una queja de Jesús, un llanto de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, unirte como la gallina junta o une sus polluelos, pero no quisiste? ¿Qué pasó? Por favor, el Dios de nosotros no es hombre, ni solamente es un nombre, una palabra del nombre de Dios en el aire que no existe. Dios existe, tiene contacto con los hombres y le llama a la cuenta a los hombres y puede relacionarse con los hombres, puede corregir y puede salvar también. Dios no es solamente el nombre ya, no, Dios está muy cerca de cada uno. Dios existe, y lo voy a repetir 3 veces, iglesia de Dios, nunca te olvides que Dios existe. Dios existe y te ha olvidado. Él existe, Él es real, Él no es hombre, Él es un Dios poderoso que llena la tierra con su gloria. Y Él quiere que el mundo le tema y que sus hijos le obedezcan también y vivan para Él. Muchos estamos jugando con la religión, muchos estamos jugando con la iglesita, nombrecito de iglesia, nombrecito de la denominación, cultitos y cositas por el estilo. Hay que ver qué está pasando en nosotros. Con Dios no debe ser así. Con Dios es alguien que existe, es un personaje que existe y que está allí. Usted sabe de ello, usted conoce al Espíritu Santo en su vida, usted conoce la presencia de Dios con usted. Repito, Dios existe. Dios existe. Entonces, ¿hasta cuándo os he de soportar, según Dios en su palabra? ¿Hasta cuándo nos va a soportar? ¿Cuándo qué? Cuando hacemos lo de nosotros, como iglesia y como persona. Y cuando somos conscientes de las mecidas de hamaca que le permitimos al enemigo y cambiamos el ambiente espiritual y nos metemos a otro ambiente que no es del Señor. ¿Cuánto tiene que hacer la gente? Y especialmente la gente cristiana, y que Dios tiene que estarlo esperando. No, Dios llama la atención, Dios corrige, Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, tardo es que da tiempo, da oportunidades, pero que también llega a un límite donde ya el hombre tiene que tomar su propia responsabilidad, donde cada persona debe tomar su propia responsabilidad. Hermanos, quiero una cita de Romanos capítulo 1. Observe lo que sucedió, lo que sucede aquí en Romanos capítulo 1 al respecto. Oiga lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Preste atención a ese pequeño párrafo que le voy a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26 es fuertísimo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pero el versículo 26, la primera palabra, el versículo 6 es 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué? Límite de Dios.
Tardanza de Dios, oportunidad que Dios da al ser humano. Pastor, ¿lo aplicará Dios a la iglesia? ¿Se lo aplica a todo el mundo? No crea que por ser pastor, por ser ministro, por ser siervo, por estar bonito en la iglesia y en las cosas del Señor, cree que usted es como un niño en las manos del Señor, que Dios le va a otorgar todo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo o no está aquí conmigo? Pero su oído está pendiente. Yo sé que su corazón y su oído está pendiente ahí. Mira, hermano, en Dios no hay una gentecita que Dios puede otorgarle cositas. Alguien dijo un día, es que yo soy como preferido del Señor, es que yo me porto súper bien, soy como escogido, como seleccionado, como aquellos que entre la familia, hermano, como aquellos hijos. Le cuento algo, en mi casa somos 6, bueno, entre mi familia somos 6 hijos varones del matrimonio. Y siempre he creído de que es una locura, que yo soy el más preferido por mi mamá. ¿Qué? No. Si a mi mamá le pregunto, madre, ¿a quién ama más usted? ¿Sabe qué me va a decir? A todos. No soy su preferido. Me va a regañar. Y yo creo que existe eso. Pero con el Señor no hay preferidos, señores. Su pueblo es su pueblo. Usted no va a manipular a Dios porque es la hermana tal, el hermano tal, el pastor tal, el líder tal, el profeta tal. Negativo, eso no existe. Que ama a sus hijos el Señor, sí. Y que honra a sus hijos, también los honra. Honra al que honra. Así que para Dios no hay nadie más grande y nadie más pequeño. Él nos ama a todos por igual. Su amor es grande. Pero tampoco va a andar permitiendo en aquellos que se portan, dicen mejores que otros. Bueno, le voy a otorgar. Soy su consentidito, es mi consentidito, mi consentida. No, eso no existe. Aquí en Romanos capítulo 1 habla de la tolerancia de Dios que llega a su límite. Donde los hombres, después que conocieron la palabra, conocieron la verdad, le dieron la gloria al mundo, a la idolatría, a las imágenes de hombres, a las imágenes de animales, comenzaron a honrarlas como a Dios. Y no obedecieron a Dios. Y aquí la caída en el homosexualismo y lesbianismo, hermano, tiene que ver con la idolatría, no con otro tipo de pecado. Sí tiene que ver con mucho, pero aquí la base fundamental es la idolatría, el haber abandonado a Dios por las cosas de este mundo. Las mujeres y los hombres cayeron homosexualismo, entonces homosexualismo y lesbianismo. Y ahí la gente amarra un montonón de cosas sobre este mismo detalle, pero es porque Dios les dio lugar, Dios les habló, los esperó, tuvo tolerancia, les habló, y nunca hicieron caso. Llega un momento que los deja de su mano. ¿Usted cree que eso no lo puede aplicar el Señor a nosotros? ¿Usted cree que una dureza de corazón no puede cauterizar el corazón del hombre y que el hombre se aparte de Dios? Por eso hay que tener cuidado, hermano, y hay que tener cuidado qué tipo de relación estamos llevando con el Señor, porque hay creyentes, hermano, que se deja llevar también por la luz, el color, el culto, el ambiente, lo bonito, pero no tienen nada de Cristo en sus corazones. Les gusta el ambiente social nada más. Y la iglesia está llena de hombres y mujeres, tiene muchos hombres y mujeres que es el ambiente de culto nada más, el ambiente de personas, de amistades, de amigos, gente que viene por noviazgo, por amores, por amistad, porque en la casa está sola, porque no hay parque en su pueblo, porque no pueden ir a andar paseando en otro lugar. Entonces la iglesia es mi diversión. La iglesia no es su diversión. La iglesia no es su diversión, amado hermano, nunca. Y hay gente viviendo, calentando sillas en las congregaciones. Piensan que se van a venir con Cristo. Su vida es un desastre. Viven sin Cristo en su vida y lo saben muy bien. Pero les gusta estar allí. Qué lindo, Dios no los va a correr, no los va a correr tampoco. Ni el pastor puede correrlos. Ni nadie puede sacarlos. Ahí tienen que estar. Tal vez un día se calientan y Dios los transforma. Tal vez un día se arrepienten. Tal vez un día reconocen. Tal vez un día les cae el 20, como dicen ustedes. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Mire, yo cuando viajaba hace tiempo, viajaba más a Managua. Nosotros hicimos amistad en una ocasión con la presidenta de mujeres. Una amistad tan bonita que su casa llegó a ser como la casa de nosotros dos, de hermana Marcia también. El esposo de ella era uno de los señores adultos de la iglesia de Dios, allí en Managua. Pero fíjense que salía a visitar.
despacito por las calles. Llegaban a la casa. Pero un día que yo llegué, tiré mi mochila y estoy tomándome un café, estoy tranquilo. Y el señor está de visita. Otro señor está en una silla meciéndose. Y le dice el uno al otro: fíjate que visitamos al hermano tal. Pero lo visitamos todas las veces y todos los días que pasamos por ahí lo visitamos y le hablamos de Cristo. Pero fíjate, amigo, le dice al otro, que le hablamos y como que no le hablamos, dice. Mira, le dice, por un oído le entra y por el otro le sale, le dice, no vemos nada. Y le dijo el otro amigo, lo importante, dice, es que pasa por ahí la palabra, no importa, seguirle hablando. Entonces, hermano, como decía usted, hermana, la fe viene por el oír. Óigame bien. Escucha, hermana, pero ¿hasta cuándo Dios tiene que esperar? ¿Hasta cuándo, hermano Elder, Dios tiene que esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más le va a dar? ¿Cuánta oportunidad, Marquito? Sí, tiene que ver con... Él está dando oportunidades, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de oyente? ¿Cuánto tiempo de fiesta? ¿Cuánto tiempo de culto? ¿Cuánto tiempo de movimiento entre los cristianos en el ágape de los creyentes? Pero hay gente que puede estar descuidada. Y Dios conoce y conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así si es que estamos así? ¿O hasta cuándo mi Dios tiene que soportarme? ¿Hasta cuándo? Esto tiene que ver con nosotros y con todas las personas. Dios le está dando oportunidad al mundo. El evangelio se está predicando por todo el mundo. El mundo no tiene excusa. Mis vecinos no tienen excusa. La ciudad suya no tiene excusa. El país suyo no tiene excusa. El mundo no tiene excusa. Nadie va a decir un día, nunca me hablaron en el evangelio. El mundo es testigo de la presencia de Cristo en esta tierra. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, me va a esperar? Y hablando de la iglesia, ¿hasta cuándo le esperar Dios a gente de la iglesia que cambien de parecer? ¿Hasta cuándo? O cuando se le permiten, o cuando se permiten cosas raras en el cuerpo de Cristo y aquel ambiente raro que se mueve a veces entre el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿hasta cuándo la iglesia va a estar así? ¿Hasta cuándo van a haber remolinos en la iglesia? ¿Cuánto va a durar ese remolino? ¿Cuánto va a durar esa zozobra del viento que sopla allí? ¿Hasta cuándo se le va a permitir? Ojo, ojo, iglesia de Dios, Dios puede venir pronto. Y viene pronto, puede sorprendernos cualquier momento. Debemos de estar, aleluya, alineados con Cristo hoy, hermano. No esperes para mañana. Hay gente que está esperando el día de mañana. ¿Qué están esperando? ¿Otro diciembre? ¿Otras vacaciones? ¿Están esperando campañas? ¿Están esperando ayuno? ¿Están esperando eventos de hombre? ¿Eventos de qué están esperando? Tienen a Cristo cerca de ustedes. Cristo no está lejos de nosotros. Hoy es el día de estarle agradando al Señor Jesucristo. ¿Por qué esperar mañana? ¿Por qué esperar eventos? ¿Por qué esperar fechas? ¿Por qué esperar planes y proyectos? Es hoy que la iglesia debe estar bien con Cristo Jesús. Es hoy. ¿Qué está esperando? Si es que tenemos a Dios esperando en algo, ¿qué está esperando? Oh, qué tremendo, hermano. Estos discípulos fueron exhortados por Jesús en el camino. Y les puso un sello y les dijo: insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que las Escrituras han dicho. Las Escrituras, los profetas y Moisés en sí. Después de haber andado con Jesús tanto tiempo, Jesús viene y los sorprende en lo insensato y en la dureza de sus corazones, dándoles a entender: esto no debía estar en ustedes. Jesús nos daba a entender: esto no debía estar en ustedes. No debían tener una vida de insensatez.
harto de dureza de corazón, y los reprende y los exhorta. Pero lo conocían, habían andado con él. Jesús corrigió eso porque él no lo aprueba, iglesia. Él no lo aprueba. Hermanos, como cuando en las iglesias a veces se dan unos eventos raros que toda la iglesia, hermanos, como que se mueve en un problema, se mueve en un lío. Cuando se mueven como en críticas y en contiendas y el cuerpo de Cristo anda allí. Pregunto, ¿usted cree que al Espíritu Santo le gusta eso? Vaya, contesten. ¿Le gusta eso al Señor? Eso no le gusta al Señor, iglesia de Dios. Y en las iglesias a veces permitimos ambientes raros que agarren nido adentro. Hay gente que ejecuta cosas, contamina a otro y pone un ambiente tenso y daña a la iglesia y destruye y afecta. Y muchas veces podría estar toda una iglesia contaminada. Toda una iglesia en pecado. En pecado, sí, señores, en pecado. Porque has permitido cosas en tu vida que no tienes que permitir. Te has metido en cosas que no debes meterte. Te has mezclado, te has contaminado en pecado ajeno. Existe la pregunta, ¿podrá haber una iglesia en pecado? Sí, podría haber una congregación en pecado. ¿Y todos, pastor? Sí, podría ser que un cuerpo esté dañado. Sí, podría ser. Si todos le permiten al pecado nido en su vida, podría estar una iglesia contaminada. Y podría caminar tanto que podría podrirse y caer. ¡Bum! Ya ha pasado. El testimonio es claro, se mira en todas partes. ¿Le agrada eso al Señor? No le agrada. ¿Lo aprueba Dios? No lo aprueba, señores. ¿Le gusta eso al Espíritu Santo? No le gusta, señores. ¿Es pecado eso contra Dios? Sí, es pecado. ¿Vieran el sentimiento que tengo? Por esta prédica que estoy predicando esta noche acá. ¿Cómo me siento delante de ustedes con esta predicación? Me siento transformado en una llama de fuego, con poder de Dios, para expresar estas palabras. Los hijos de Dios nunca debemos olvidar que con Dios no pasa de moda su palabra, no pasan de moda sus mandamientos, no pasa de moda el amor, no pasa de moda la unidad, no pasa de moda la paciencia y la tolerancia entre hermanos. El respeto entre hermanos no pasa de moda. Eso ahí tiene que estar. Pero podría ser que la gente se descuide y contamine a otra gente. Y hay un llamado bíblico directo: no participéis en pecado ajeno. Cuando la gente anda revuelta en cuestiones, no se contamine usted, para que haya que sea uno. Cuídese y apártese. A veces no es bueno ni andar dando seguimiento a conversaciones, hermano, porque ya lo pegan rapidito, lo contaminan. Esto no significa que usted debe desunirse de sus hermanos. Esto no significa que no debe cultivar su unidad, pero también debe de ver que la unidad se cultiva con sabiduría. Cultive la unidad con sus hermanos con sabiduría. Si usted mira que hay una persona que solo para dañarlo, para herirlo continuamente, pues ore por esa persona y pídele de sabiduría para que esa unidad se dé. Porque hay cosas que dividen a los hermanos, en el cuerpo de Cristo. Y hay mucha gente dividida en el cuerpo de Cristo. Hay gente dividida que se aparte de su hermano, rechaza a su hermano, pleitea contra su hermano, y eso no le gusta al Señor. Y uno cree que no se deje llevar por sentimientos. Los sentimientos pueden traicionar a cualquiera. ¿Hay que puede sentir sentimiento? El sentimiento le puede decir, no, tranquilo, simplemente está. No, póngale Biblia, póngale principio bíblico a ese sentimiento suyo, y verá que estará planchando en un montón de cosas. Hermano, este tiempo es un tiempo que hay que cuidarse, hermano.
Hay que cuidar la vida con el Señor. ¿Sabe que la salvación es personal, hermano? Y la relación con Dios es personal también. Atención, la relación con Dios es personal. Tú no te vas a ir conmigo. O sea, no te vas a ir pegado a mí. Tú te vas a ir pegado a Cristo cuando Cristo venga. Y cuando usted se muera, yo me muera, me voy a ir solito a rendir cuenta. Ahí no va a aparecer nadie de ustedes, señores. ¿Cómo? Hermana Marlene, por favor, hermana Marlene, ore por mí. ¿Qué? No. Cuenta propia y personal usted. Por eso es que hay que estar haciendo su reinito con Cristo. Que su reinito sea con Cristo. Amén. Su relación es con el Señor, cuidar su vida. Porque usted le va a rendir cuenta a Dios. No es su mujer, su esposa, o su hombre o su esposo. Es usted personalmente. No es su hijo ni su hija, es usted personalmente. Cuide su vida. Ni su pastor. ¿Dónde aparece su pastor? Yo voy a rendir cuenta por esta palabra esta noche. Yo rendiré cuenta de vuestras almas relacionado a esta palabra que esta noche le estoy diciendo. Rendirán cuenta los pastores, dice, como quienes tienen que rendir cuenta por las almas de la gente. Pero yo estoy limitado, yo hago lo que puedo hacer, lo que está a mi alcance. De ahí nada más, lo demás es suyo, usted y el Señor. Amados hermanos, para que usted no diga, pastor, ¿de dónde se sacó eso? Que no mencionó tanta Biblia. Esto sucede y sale, es la enseñanza que sale y la prédica que sale de ese gran párrafo. Discípulos que conocían la palabra del Señor, como muchos de nosotros, le llegó una tentación de entrar en duda por un gran tiempo y cuestionamiento de su fe y de lo que Cristo había dicho. Fueron sorprendidos por el Señor Jesucristo. Los llamó insensatos, tardos de corazón. Le abrió los ojos, le dio oportunidad de que ellos cambiaran de parecer. Amaron a Jesús, aprovecharon ese tiempo. Y qué lindo Dios que estuvo ahí pendiente para darles una oportunidad para que ellos pudieran levantarse. Con esa gran pregunta, ¿cuánto tengo o cuánto de una persona tiene que vivir haciendo las cosas negativas y malas? Y esperando que Dios le dé oportunidades. ¿O cuánto Dios va a esperar del comportamiento nuestro? Hay un límite, hay misericordia de Dios, pero no debemos de abusar de esa misericordia. Y me encanta que al final de todo esto, estos discípulos salen corriendo a encontrarse con nosotros y a hacer fiesta, y hasta que Cristo resucita, todo mundo cambió y el ambiente se compuso. Estimada iglesia, yo creo que nosotros estamos convencidos con la palabra de lo que nuestro Padre Celestial ya nos ha enseñado y ya nos ha dicho. Y si estamos creciendo como niños, pues sigamos creciendo. Pero si hemos tenido dureza de corazón, duros para entender, duros para que eso baje al corazón nuestro, insensatos a la palabra, y por ello permitimos cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan, es necesario prestarle atención y ver cómo estamos caminando en los caminos del Señor. Y si algo raro encontramos, no se vaya lejos. Dobleguémonos en la presencia del Padre y miraremos, hermano, su gloria. Miraremos su gloria, porque tenemos un Dios que nos ama y que mientras estamos con vida nos da oportunidad. Pero ojo con eso, no es que se va a cansar el Señor, simplemente que yo me voy a cansar de vivir en este mundo y me puedo despedir sin llevarme la misericordia de Cristo en mi corazón. Iglesia de Dios, esta noche, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo que me dio el Señor con ustedes esta noche, predicando para Cristo. Quiero que se levanten de sus sillas, y si hubo una palabra en su corazón que Dios le puso y le hizo reflexionar esta noche, trate esa palabra con el Señor esta noche, háblela con Él un momentito, y hermano, no hay otra cosa más que seguir creyendo en la persona de Jesús y mantenernos alineados con Dios todos los días de nuestra vida.